Bienvenidos, estamos en una nueva entrevista judicial. Hoy nos acompaña María Francisca Elgueta, es doctora en Educación y coordinadora de la Unidad de Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Recientemente presentó el primer estudio nacional de caracterización de estudiantes de Derecho que abarcó a más de 21.000 alumnos a nivel nacional. Muchas gracias por recibirnos, María Francisca. Muchas gracias, Valeria, por venir a entrevistarnos. Muchas gracias al Poder Judicial por considerar este estudio como un aporte para la formación jurídica y bienvenido. ¿Por qué la Unidad de Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho realizó este estudio de caracterización? Bueno, en realidad este estudio surge por que no existe información profunda y sistemática en torno a cómo funcionan efectivamente la formación jurídica, qué está pasando con la formación de los estudiantes a nivel nacional. Y estos elementos que permiten caracterizar al estudiante son una demanda a propósito de los cambios que ha tenido todo lo que es la formación jurídica y el sistema universitario en general. Tenemos por un lado todo el sistema de aseguramiento de la calidad que le está demandando a la formación jurídica una serie de estándares y de patrones de calidad que tensionan y que llevan, ¿no es cierto?, a manifestar explícitamente qué es lo que está aconteciendo para lograr acreditación, y sabemos que eso es uno de los elementos fundamentales a propósito de la gratuidad actualmente. Por otro lado, tenemos todo un proceso de masificación, lo que también implica que comienzan a aparecer en el medio nacional muchísimas escuelas de derecho diversas, heterogéneas, lo que nos lleva también a preguntarnos en este proceso de masificación qué es lo que está pasando, explicitar una serie de aspectos, además de los cambios que implican la sociedad de la información y del conocimiento. Y eso tiene que ver también, a propósito de la entrevista que tú nos estás haciendo, con las demandas que tiene el Poder Judicial y en realidad el sistema de justicia para que los abogados que van a trabajar en el futuro sean los mejores. Porque sabemos muy bien que en el comienzo del año judicial 2015, el presidente, ¿no es cierto?, Muñoz, demanda calidad en la formación jurídica. Entonces, si tú me preguntas por qué surge este estudio surge para aportar, para entregar una serie de elementos que transparenten y que profundicen en torno a qué está pasando en la formación jurídica en el aspecto estudiantes de derecho. Existen 60 escuelas de derecho en Chile. Desde el 2014 aumentó en un 17% la cantidad de estudiantes de ciencias jurídicas. Quería saber cuáles son los efectos o qué ustedes pudieron inferir respecto a este aumento de las cifras. Bueno, el aumento o la masificación de la cantidad de estudiantes que se están formando en derecho implica entender que es un fenómeno complejo, porque el tipo de instituciones que están detrás son heterogéneas. Por eso nuestro estudio quiso abordar el problema desde la heterogeneidad y no desde la simplificación, no de decir que existe un tipo de estudiante de derecho, sino que lo que quisimos fue plantear lo que es la heterogeneidad y la diversidad en un proceso de masificación. Y por ello entonces nosotros dijimos, ¿cómo podemos, respetando la confidencialidad de los proyectos? Porque eso también es muy importante, ¿no? Cada facultad, cada escuela de derecho tiene su propia misión, su propia visión y está aportando desde distintas perspectivas a la formación jurídica. Nosotros nos preguntamos cómo hacer un estudio que abordara el problema de la masificación y que permitiera profundizar de manera multidimensional en torno a cómo es la formación jurídica. Y por eso decidimos trabajar el estudio desde 4 estratos, sin decir qué escuelas de derecho, que en total fueron 31 de estas 60, qué escuelas de derecho son las que nosotros investigamos. Quiero partir diciendo públicamente que agradezco de manera muy sentida la confianza que nos dieron estas 31 escuelas de derecho, porque
tal como establecimos, la confidencialidad es total. No vamos a decir el nombre de la Escuela de Derecho por ningún motivo, pero lo que había detrás de esto era el compromiso de estas escuelas de Derecho por aportar para transparentar y mostrar que en definitiva las cosas no se están haciendo tan mal. Yo creo que eso es lo importante, o sea, los resultados son positivos en un sentido de que la docencia se está abordando de manera integral a propósito de la presión que tienen los procesos de aseguramiento de la calidad, la acreditación. Así es que partir agradeciendo sentidamente a todas las autoridades, a todos los administrativos que colaboraron en la implementación del estudio. Y entonces trabajamos 4 estratos a propósito de la masificación y la diversidad. Por un lado, las escuelas de derecho, los estudiantes de escuelas de derecho del CRUCH de la región metropolitana, los estudiantes de escuelas de derecho del CRUCH de regiones, los estudiantes de privadas de la región metropolitana y los estudiantes de privadas de regiones. 4 estratos que nos permiten entonces caracterizar 4 tipos de formaciones jurídicas, pero sin ponerle nombre a una institución en particular. Claro. Uno de los puntos importantes tiene que ver con la calidad de la formación de los futuros abogados. ¿Cuáles fueron los puntos débiles que ustedes encontraron en este estudio? Bien, como creo que resulta muy interesante abordar las debilidades porque pueden ser un aporte para la mejora y pueden ser desafíos para la formación jurídica. Es importante que no estamos buscando culpables ni responsables, sino que simplemente comprender cuáles serían los aspectos posibles de mejorar. Por un lado, hay, a propósito de la gestión institucional, existe una crítica en torno a cómo se están gestionando la docencia. Los procesos de gestión de la docencia no son de la mejor calidad y esto luego se refleja en los procesos de acreditación. Y yo creo que allí hay una demanda. ¿Y cómo se podría mejorar esto? A través de la comprensión de que lo que hacemos en la universidad, los profesionales, da cuenta de una profesión, que es la profesión académica, en el que no solo se es abogado, no solo se es especialista de derecho civil, de derecho procesal, de derecho constitucional, sino que también hay que saber cómo gestionar los procesos de la docencia, mejorar la docencia en el aula, trabajar los programas adecuadamente, trabajar las matrículas, las inscripciones, la solución a propósito de los reglamentos, los procesos de homologación, etcétera. O sea, aquí hay un campo de experticia que es necesario abordar con mucha fuerza y que implica preparación, perfeccionamiento. Ahí hay un primer desafío. Un segundo desafío lo observamos a propósito de las características generales de la docencia. Aun cuando los profesores tienden a utilizar metodologías activas en su docencia, aun cuando los estudiantes evalúan muy bien cómo los profesores están haciendo todas estas innovaciones, todavía queda muy por mejorar lo que son los procesos de evaluación de aprendizajes, entrega oportuna de resultados de evaluación de aprendizajes y comunicación oportuna con los estudiantes a propósito de los distintos problemas y en definitiva de la formación valórica, ética, vocacional del estudiante. Porque el profesor normalmente, y aquí viene el problema que encontramos nosotros, en muchas de las facultades de Derecho tiene mucho peso el profesor hora. Y la demanda que existe a propósito de los procesos de aseguramiento de la calidad es que tengamos mayor cantidad de profesores con jornada completa. No estoy diciendo que todos tienen que ser con jornada completa porque es necesario tener profesionales de primera calidad que estén en el ejercicio a propósito de las distintas profesiones del derecho. Pero sí es necesario que haya un stand importante de profesores que reciban a los estudiantes y que se comuniquen con ellos constantemente. Los estudiantes no sienten que hay una comunicación cercana con los profesores. Y un tercer aspecto que yo creo que también no es un problema de la formación jurídica en sí misma, sino que tiene que ver con cómo los estudiantes están finalmente percibiendo su formación como sujetos
históricos, como sujetos políticos, como sujetos sociales, observamos que hay una mayor valoración a todo lo que tiene que ver con los valores individuales y no los sociales. Es así como la familia o la amistad son más importantes que la justicia, que la solidaridad o que el compromiso social. Entonces allí hay un desafío para la formación jurídica porque hay un 21% de estudiantes que se declaran no poseer ninguna adscripción política. Y eso es un desafío muy importante porque esta profesión tradicionalmente ha generado a los principales políticos de nuestro país. O sea, ahí hay un desafío muy importante, Valeria. Una de las preocupaciones que se ha visto desde el Poder Judicial y también desde el mundo del derecho tiene que ver con lo que estábamos hablando de el aumento de los estudiantes de ciencias jurídicas. ¿Cómo están siendo educados ellos? ¿Cómo hay la educación es de excelencia? ¿Existen déficits? ¿Qué es lo que pasa con este aumento de universidades que imparten las carreras? ¿Está bien regulado? Bien. El estudio no se propone establecer qué conocimientos específicos de derecho están aprendiendo. El estudio se propone conocer la percepción de los estudiantes en varias dimensiones y yo creo que eso también es bueno restringirlo a propósito de tu pregunta. Una descripción de su percepción a propósito de su nivel socioeconómico y demográfico, a propósito de cómo perciben la docencia y toda la relación que tienen con los profesores, a propósito de la gestión institucional, a propósito de su ideología y a propósito de su sentido de juventud. Son como las grandes áreas que nosotros trabajamos en este estudio y que por lo tanto no vamos a entrar en una discusión si los currículum deben tener determinados contenidos y no otros, porque no fue el foco del estudio, sino que el estudio se preocupó de cómo el estudiante percibe ese proceso formativo y cómo está estudiando y qué es lo que le está pasando. Desde esta aclaración, a propósito de la masificación y cómo está siendo la calidad formativa, qué es lo que les está pasando, yo me atrevo a decir que los estudiantes experimentan una carrera súper estricta. Hay un 50%, un 55% de estudiantes que aprueba todos los cursos inmediatamente, pero hay un 45% de estudiantes que reprueban. Y de ese 45% de estudiantes que reprueban, hay un 36% dentro de esto que ha reprobado más de 4 veces los cursos. Entonces, es una carrera súper difícil de estudiar. Y por otro lado, les es muy complejo también aprender esta carrera. Cuando les preguntamos por cómo aprenden, aplicamos un test que es el test Nolan. O sea, esta encuesta trabaja la percepción, pero también aplicamos un test. Y en el test en el test ACRA, en este test, que es para medir estilos de aprendizaje, cómo ellos aprenden, cómo adquieren la información, nosotros nos encontramos que el subrayado idiosincrático, vale decir aquel que nos permite establecer cómo ellos aprenden luego que revisaron un texto, es el que menos desarrollan. ¿Por qué? Porque ellos, luego que estudian, lo hacen más bien de manera lineal y no analítica, y no se proponen tener postura frente a lo que están estudiando. Y aquí hay un nuevo desafío. Si tenemos un 21% de estudiantes que se declaran que no tienen ninguna adscripción política, si tenemos un alto porcentaje de estudiantes que critican su relación con los profesores, tenemos un desafío con un 45% de estudiantes que no les va tan bien y que no están estudiando con todo el potencial que pudieran tener en la formación jurídica. Entonces allí hay otro nudo que tiene que ver con los procesos de masificación, aun cuando, y esto coincide un poco con las cifras, aun cuando tenemos, y esto es un hallazgo que es muy importante en este estudio, que existe un 45% de estudiantes que sus padres son profesionales. O sea, si hablamos del capital cultural que traen los estudiantes de Derecho,
tenemos un 45% de estudiantes que no es primera vez que sus familias vienen a la universidad. Pero tenemos también un 45% de estudiantes con mal rendimiento. O sea, hay un desafío para mejorar la docencia, pero también tenemos un capital cultural de una profesión que nos posiciona socialmente con familias educadas, ya no de primera generación de profesionales. Tomando esta respuesta que usted me está diciendo, según este estudio, ¿es determinante la condición socioeconómica de los estudiantes de ciencias jurídicas? Bueno, es un elemento sumamente importante para caracterizar a los estudiantes y lo que está pasando en la formación jurídica, porque si tenemos un 45% de estudiantes que no son primera generación, porque sus padres son profesionales, a esto se suma que la mayoría de los estudiantes se declara de clase media o clase media alta. Aquí estamos hablando casi de un 60% de estudiantes que se declaran de clase media y hay casi un 30% de estudiantes que se declaran de clase media alta. Y aquí hay un nuevo hallazgo que puede ser sumamente interesante, que a pesar de que existe un proceso general de masificación, que también lo ha vivido la carrera de Derecho, se continúan educando los grupos socioeconómicos dirigentes de nuestro país en esta carrera. Que eso también es un elemento que nos diferencia en relación a muchas de las otras carreras. Eso yo creo que también es un hallazgo que no lo conocíamos, que no lo sabíamos y que nos va a permitir también entender qué está pasando en la formación jurídica. El estudio también arroja un porcentaje significativo respecto a los estudiantes que declaran ser apolíticos, pero también pone en foco en esto, a cuál es la identidad política o con quiénes se sienten identificados. ¿Por qué ustedes decidieron estudiar esta variable? Bueno, yo quiero primero contarles que una de las cosas que caracteriza a la heterogeneidad de la formación jurídica son las distintas misiones y visiones institucionales. Por lo tanto, hay algunas instituciones que son con tendencias políticas más claras, otras con otras. Por lo tanto, también eso se pudiera ver reflejado en cómo se están formando los estudiantes. Esa es una hipótesis de trabajo que era necesario contrastar porque en definitiva muchas cosas se pueden decir, pero otra cosa es lo que los estudiantes perciben, lo que les está pasando. Y al respecto entonces, cuando organizamos los resultados por estratos, nos encontramos que los estudiantes del CRUCH de la región metropolitana se declaran ser mayoritariamente de centro izquierda. A diferencia de lo que pasa con los estudiantes de las privadas de la región metropolitana y de regiones, que se declaran de ser de centro derecha. Yo creo que esto también nos permite un poco caracterizar qué es lo que está pasando, pero más allá de eso, el desafío es un 21% de estudiantes que no se adscriben a ninguna posición política. De estos, el 85% declara estar a favor de la democracia como mejor sistema político, pero sin embargo el 55% nos dice que se siente excluido de nuestra sociedad. Y con esto, ¿qué es lo que encontramos? Porque nos parece muy bien que haya distintas posiciones políticas, pero si hay un 55% de estudiantes que nos está diciendo que se siente excluido de la sociedad, significa que el contexto nacional está demandando darle mayor intencionalidad a la formación política, a la formación valórica que hay detrás, porque no puede ser que estemos formando en esta profesión a un 55%, ¿cierto?, que no se siente incluido en este país. Y ahí hay un desafío muy grande que tiene que ver con un poco también con el ser joven, ¿no?, y con todos estos movimientos estudiantiles. Y aquí queda claro la diferencia que se da entre Santiago y regiones, porque en Santiago tenemos estudiantes del CRUCH, ¿no es cierto?, que se movilizan mucho más y
y vemos que el polo de mayor movimiento estudiantil ha sido en la región metropolitana. Eso no quiere decir que en regiones no se hayan movido los jóvenes, porque sí lo han hecho. Entonces este estudio también muestra esta relación que existe entre el centro y la periferia. Y si tú me preguntas si los estudiantes del CRUCH son distintos a los estudiantes, a propósito del tema ideológico, de los estudiantes de las universidades privadas, finalmente, en general, no. Lo que hay más diferencia es entre los estudiantes de Santiago y los estudiantes de regiones, que es otro elemento que ya sobrepasa lo ideológico y que tiene que ver con un tema estructural, Santiago y el resto del país. Ahí sabemos que las discusiones son, bueno, la regionalización, cuánto ha logrado integrar, qué es lo que ha pasado. Y esto se manifiesta, fíjate, en este estudio de caracterización. Y por último, ¿de qué forma utilizarán los resultados de este estudio? Bueno, primero el estudio está a disposición de toda la comunidad. Por lo tanto, la utilización tendrá que ver con, primero, que los profesores de Derecho, que las escuelas de Derecho lo utilicen para mejorar su docencia. Yo creo que eso es un aporte. Si sabemos que hay que mejorar la evaluación, el estudio, aquí hemos dicho algunas cosas, ¿no? Es muy profundo, por lo tanto los invito a que lo revise a la comunidad jurídica, porque da muchas claves de cómo mejorar las estrategias didácticas en el aula, cómo mejorar la evaluación, cómo mejorar el estudio, para que nuestros alumnos efectivamente se comprometan y mejore la calidad formativa, cómo mejorar los procesos de acreditación. O sea, es un estudio que está hecho para que la comunidad lo aplique y mejore las prácticas en la formación jurídica. Por otro lado, es un estudio que quiere aportar para que los procesos de aseguramiento de la calidad también consideren lo complejo y tengan a la vista las autoridades que están viendo esto en derecho, este estudio, y entiendan qué está pasando en la formación jurídica. Porque cuando establezco estándares o pienso cómo debiera ser, bueno, aquí hay una muestra, una fotografía de qué está pasando con los estudiantes. Por otro lado, dejarlo al servicio del Poder Judicial, porque creo que hemos tenido ya suficientes situaciones que dan cuenta de cuestionamientos, como lo hizo el ministro Muñoz al principio del año judicial 2015, a propósito de la formación jurídica. Y aquí hay evidencia para un poco hacer análisis en profundidad. Por lo tanto, lo que se propone el estudio es aportar y está a disposición de la comunidad. Ese es el sentido que tiene, y ese es el sentido también que tiene la Unidad de Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho. Nosotros nos proponemos ser un ente que investiga y que aporta no solo para los procesos internos de nuestra facultad, sino que para la mejora general del sistema en nuestro país. Y ese es nuestro trabajo, y hacia allá estamos, y vamos a seguir haciendo investigaciones y vamos a seguir en este camino. María Francisca Elgueta, gracias por esta entrevista judicial, por contarnos de este primer estudio nacional de caracterización de estudiantes de Derecho. Gracias, Valeria.